Feliz sábado. Por lo que veo, esta es una iglesia del tercer ángel. Y profecía creo que es lo que más se habla aquí, ¿verdad? Así es que, bueno, yo quiero introducirme. Mi nombre es Pedro Cervantes. Tuve el privilegio de haber pastoreado algunas iglesias del Evangelio Eterno en el estado de California, especialmente en Los Ángeles. Ahí trabajamos algunos años. Ahí conocí a mi esposa y pues por la gracia de Dios decidimos casarnos. Pastor Hugo Gambetta fue el que nos casó y pues él bautizó a mi esposa, bautizó a la niña mayor y presentó a mi niña. Así es que le tengo un cariño especial a él. Somos amigos, solo que ahora trabajo en sostén propio, independiente. Estamos en el estado de la Florida. Si un día usted quiere acompañarnos, estamos en la iglesia Maranatha. La dirección es 2565 Phillips Highway, Jacksonville, Florida. Código postal 32207. Por la gracia de Dios empezamos en este ministerio hace 3 años. Ahorita estamos aproximadamente como unos 80 hermanos que nos reunimos ahí en la ciudad de Jacksonville. Y mi hermano Roberto Cervantes, que también es pastor, se tituló. Él está en el estado de Georgia y abrimos una nueva pequeña congregación en el estado de Georgia. La dirección es 1600 Cherokee, la ciudad es Waycross, el estado Georgia, y el código postal 31501. Así es que cuando usted esté por Georgia y nos quiere visitar o en Jacksonville, será bienvenido. Ahí estamos. De hecho, ahí está una hermana que es miembro de la iglesia de Georgia, que la hermana Mireya Flores, y le damos la bienvenida. Ella está aquí con nosotros, nos está acompañando. Para mí me cayó de sorpresa verla por acá. Así es que, bueno, también estamos con el hermano Johnson. Así es que, hermano Johnson, que el Señor te bendiga. Él ya es parte casi de esta iglesia. Pronto se va a hacer preparativos para apoyar aquí al pastor Rafael Pérez. Yo tengo una temática un poco difícil. Espero que Dios me ayude para que podamos entender el tema de esta mañana. Quiero antes de leer la Biblia, quiero orar. Yo sé que el pastor Pérez ya oró, pero siempre me gusta encomendarme en las manos del Señor. Así es que los que me puedan acompañar, vamos a ir de rodillas. Yo acostumbro a hacerlo de rodillas. Si por algún motivo usted no puede, ahí donde está, doble su corazón delante de la presencia de nuestro Dios. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Primeramente porque hoy pudimos abrir los ojos y ver un nuevo día, Señor. Estar en tu presencia es un privilegio y una bendición, Señor. Te pido, Señor, que podamos entender el estudio de esta mañana, que nos quede en nuestro óvulo frontal de nuestro cerebro y que no salga de ahí, Señor, sino que nos ayude a trabajar, porque creemos por fe que tú vienes pronto. Necesitamos una preparación, y es una preparación inmediata, Señor, porque el que ha de venir vendrá en breve. Te pido, Señor, que nos santifiques en tu verdad. Tu palabra es la verdad, y ahí queremos ser cimentados. No queremos palabra de hombre, ni fantasías, ni cuento humano. Queremos estudiar tu verdad, y por eso, Señor, te pedimos que seamos cautivos de tu palabra y que podamos hacer la obra que no hemos hecho por muchos años. Gracias, Señor, por darnos tu bendición, y creo por fe que tú estás en medio nuestro, y sé que mi oración llegará hasta el cielo, hasta el lugar santísimo donde tú estás intercediendo por nosotros. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El pastor enamorado el día de ayer habló sobre Apocalipsis 13. No sé si ustedes, los que estuvieron aquí, ¿cuántos estuvieron el día de ayer? Amén. Así es que hoy vamos a estudiar, no Apocalipsis 13, porque ya con el pastor lo estudiamos, pero vamos a estudiar Daniel capítulo 11. ¿Qué les parece? ¿Les parece? Daniel es un poquito difícil de entender,
Algunos intérpretes sobre esta profecía de Daniel 11, versículo 40 al 45, creen que el rey del norte que se menciona aquí es el papado, pero que el rey del sur son los musulmanes. Algunos creen eso. Hoy vamos a tratar de estudiar y entender qué es lo que tiene para nosotros Daniel 11. Nosotros, obvio, no creemos esa interpretación. Nosotros creemos que el rey del norte es el papado, pero que el rey del sur es el ateísmo, Francia. Así es que vamos a estudiar ese tema hoy. De hecho, sea de paso, el pastor ayer mencionó eso sobre la profecía de los 1260, ¿verdad? Él decía cuándo terminó esa profecía y sabemos cuándo empezó, ¿no? En el año 538 y termina el cumplimiento de la supremacía papal en 1790 y qué. Ayúdenme. Yo voy a hacerle preguntas, vamos a hacerle un diálogo, ¿les parece? Esta es una iglesia que predica las profecías por todos los vientos. Y yo sé que estoy hablando con alguien, una iglesia que conoce estos temas mejor que yo y mejor que cualquier otro. Así es que vamos allá a Daniel capítulo 11. No tenemos mucho tiempo, así es que vamos a estudiar Daniel capítulo 11. Yo lo voy a leer de la Reina Valera y le voy a hacer unas correcciones a la Reina Valera. Porque nosotros entendemos que la Biblia es una traducción. La traducción no es inspirada. Lo que es inspirado es la palabra de Dios, no la traducción. Así es que vamos a ver Daniel capítulo 11, versículo 40. Pero al cabo del tiempo, mala traducción. La traducción que se traduce ahí es, pero en el tiempo del fin. Yo pregunto, ¿la profecía nos fechó cuándo va a suceder esto? La profecía nos dice, mira, pero en el tiempo del fin, esto es lo que va a suceder. Y hay que entender lo que va a suceder. Dicho sea de paso, en Mateo 24 dice, cuando veáis la abominación desoladora que fue predicha por el profeta Daniel, el que lee, entienda lo que va a suceder. Es necesario que nosotros entendamos las cosas. Dicho sea de paso, hermanos, ¿cuántos capítulos tiene el libro de Daniel? 12. ¿No les gustaría saber qué horas son en el reloj profético del libro de Daniel? ¿Cuánto les gustaría saber qué horas son en ese reloj profético? Bueno, Jesús dijo en el libro de San Juan, capítulo 11, versículo 8, ¿acaso no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche, ¿qué dice? Hermanos queridos, está a punto de dársenos las 12 de la noche. Y el que anda de noche, ¿qué dice el Señor? Por eso tenemos que prepararnos y saber qué horas son en el reloj profético del libro de Daniel. Y estamos viendo que en 1798, Pastor Rafael, se estaba dando, en 1798, se estaban dando las 11:40 de la tarde. ¿Cuánto tiempo tenemos para prepararnos? Queridos hermanos, estamos al borde de que pronto sucedan, y el pastor ayer lo predicó, no sé cuántos de ustedes miraron. Estamos a punto de entrar y este país a aprobar leyes dominicales. Ahora, yo no sé si va a ser para el 2025, yo no sé si va a ser para el 2026, no sé si va a ser para el 2027, porque la Biblia me dice que el día y la hora, nadie sabe. Yo no puedo venir a poner fechas, pero la Biblia sí me dice y me habla de señales que van a suceder. Y tenemos que estar preparados para ver esas señales. Dicho sea de paso, el problema de la Odisea es que está ¿qué? El problema de la Odisea es que está ciega y el Señor le manda y le aconseja que compre ¿qué? Que compre oro refinado y unja sus ojos con colirio para que vea. Hay que ver lo que está sucediendo y hay que estudiar, Daniel. Dicho sea de paso, ¿cuántos creen en estos libritos?
yo creo sinceramente que Dios nos levantó un profeta para estos tiempos. Y eso se cumplió en el ministerio de la señora Elena de White. Y ella está a la misma par que la Biblia. Es 100% inspirado y confiable estudiar estos libros. Y queridos hermanos, el que no estudia estos libros, la sierva del Señor dice que va a ser fácilmente entrampado por Satanás. Te necesitamos estudiarlo. Y mire lo que dice la sierva del Señor. El tiempo de angustia que irá en aumento hasta el fin está a las puertas. No tenemos tiempo que perder. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado su cumplimiento. ¿Qué dice la sierva del Señor? Que las profecías del capítulo 11, ¿de qué libro? De Daniel, casi han alcanzado su cumplimiento. Y querido hermano, Daniel capítulo 11 termina hasta el versículo ¿qué? Quiere decir que después del 45, ¿cuántos minutos quedan para las 12? Quiere decir, y la sierva del Señor dice que lo que va a suceder, mande, la fuente del libro es Eventos de los Últimos Días, en la página 12 del libro. Ahora, la sierva del Señor dice que las profecías para el tiempo van a ir ¿en qué? En rápida sucesión. Y no tenemos tiempo que perder. Y es interesante que la sierva del Señor dice: vi que el remanente no está preparado para lo que viene sobre la tierra. Eso está en la página 119 en Primeros Escritos. ¿Y saben cómo se titula ese capítulo? A los inexpertos. Y ya el título nos tiene mucho que decir a los adventistas. Dice: vi que el residuo no está preparado para lo que viene sobre la tierra. Un estupor como letargo parecía suspendido sobre el ánimo de la mayoría de aquellos que profesan querer que tenemos el último mensaje de amonestación. Vi que el remanente no está preparado. Queridos hermanos, y esto me lleva a mí a pensar seriamente. La sierva del Señor dice que si estuviéramos despiertos, aunque sean medias, estaríamos ahorita mismo de rodillas pidiéndole a Dios por clemencia por las cosas que van a suceder. Así es que es interesante que algo grande viene sobre este mundo. Y yo y usted tenemos que estar preparados para lo que viene. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 24? Mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque vendrán muchos en mi nombre. Y yo pregunto, ¿a quién le predicó Jesús en Mateo 24? ¿A quién le estaba hablando? ¿Le estaba hablando a los paganos? ¿Le estaba hablando a Roma? ¿O le estaba hablando al pueblo de Dios? ¿Estaba preparado Pedro? Aun cuando Pedro lo había dejado todo, ¿estaba preparado Pedro? ¿Qué será cuando yo no me puedo deshacer de algunas cositas? Si Pedro, que estaba preparado, que decía él que estaba preparado, ¿qué pasó con Pedrito a la mera hora? ¿Se dobló o no se dobló? ¿Saben que la sierva del Señor, hoy le voy a quedar de ver la cita, pero aquí está al pastor Pérez, la sierva del Señor dice que muchos adventistas van a recibir la marca de la bestia? ¿La han leído esa cita ustedes? Muchos adventistas, dice. Amén. Muchos adventistas van a recibir la ley dominical. Ahora necesitamos una preparación previa para ese momento. Y queridos hermanos, a mí no me preocupa la ley dominical. La ley dominical ni me quita el sueño. Lo que me preocupa es, ¿estaré yo preparado para ese momento? Y por eso necesitamos estudiar las profecías del libro de Daniel y Apocalipsis. Dice la sierva del Señor que al estudiar estas profecías nuestra experiencia religiosa va a ser totalmente distinta. Y necesitamos nosotros ir profundo a las profecías. Y miren qué interesante que Daniel 11, ahora fíjense algo, que en Daniel 11 está hablando del rey del norte y el rey del sur. ¿Quién es el rey del norte? ¿Y quién es el rey del sur? El pastor ayer lo mencionó. ¿Quién es el rey del sur? Francia, el ateísmo. ¿Se acuerdan? Egipto
la Biblia menciona aún en Daniel 11, versículo 42, que es Egipto, y 43. ¿Quieren leerlo conmigo? Vamos ahí a la Biblia. Abran su Biblia en Daniel 11, capítulo 11, versículo 40. ¿Lo tienen? No sé si los hermanos aquí nos lo van a proyectar para que todos los que no traen Biblia, o todos traen Biblia, ¿ah? Pero al cabo del tiempo, el rey del sur, ¿qué va a hacer? Contenderá con él. Y el rey del norte, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Y dijimos que el rey del norte es ¿quién? El papado. Quiere decir que el papado se va a levantar contra él con una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, entrará por las tierras, se inundará y pasará, dice el texto. Ahora, ¿este sistema sabe lo que está haciendo o no sabe? Y se lleva preparando, lleva años preparándose. Yo pregunto, queridos hermanos, ¿dónde está Cristo en este momento? Ahora voy a hacer una pregunta más comprometedora. ¿Dónde estás tú? Si Cristo está en el lugar santísimo, ¿dónde tengo que estar? ¿Y si no estoy ahí? ¿Dónde se va a poner la abominación desoladora? Vayan a Mateo capítulo 24, pero sin perder este texto. Mateo 24, versículo 15. Vamos a ver dónde es que se va a poner la abominación desoladora. Mateo capítulo 24, versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, ¿qué dice? La abominación desoladora que habló el profeta, ¿quién? ¿A quién está haciendo referencia a Cristo ahí? Al profeta Daniel, ¿o no? El que lea, entienda. ¿A dónde entonces dice que se va a poner la abominación desoladora? Ahora, esa abominación se va a poner en el lugar santo y Dios quiere que yo ya no esté en ese lugar porque Él ya no está ahí. ¿A dónde está Cristo en este momento? Ahora, ¿cómo puedo yo estar en el lugar santísimo? Lo tengo que hacer por fe. Yo, dicho sea de paso, me voy a tomar un ratito, pastor. ¿Qué había en el lugar santísimo? Y es más, cuando el sumo sacerdote entraba a ese lugar y había un pecado acariciado, ¿qué pasaba con él? Moría. Quiere decir que desde 1844 nosotros entramos por fe al lugar más santo del santuario, al lugar santísimo. Y cuidado que yo esté acariciando un pecado, porque si Dios no se la perdonó a aquellos hombres, ¿me la va a perdonar a mí? Queridos hermanos, es un momento de tiempo de reflexionar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Saben cuál es el peor enemigo de Jesús? El pecado. ¿Y podemos vencer el pecado o no lo podemos vencer? ¿No dice la Biblia, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece? ¿Podemos vencer el pecado? ¿Podemos dejar de pecar? Dicho sea de paso, ¿qué más había en el lugar santísimo? A ver, pregunto yo, ¿por qué creen ustedes que Jesús puso el maná en ese lugar? ¿Por qué lo puso en el lugar santísimo Cristo? Yo pregunto, ¿el pueblo hebreo cómo violó el sábado? ¿Cómo empezó a violar el sábado? ¿Qué le había dicho Jesús en el libro de Éxodo? ¿Qué les había dicho Dios? Mira, el día viernes puedes coger doble porción, pero el sábado, ¿qué les había dicho? No vayan y no salgan. ¿Le importó al pueblo? ¿Escuchó la voz del Señor? Quiere decir que la salud tiene mucho que decirnos para el tiempo del fin. Dicho sea de paso, ¿cómo cayeron nuestros primeros padres? ¿Por la comida? ¿Cómo cayó? Pregunto, Daniel, ¿cómo se preparó? ¿Con una dieta o no se preparó? Yo pregunto, Jesús, ¿cómo la primera tentación es que tuvo? ¿Cómo fue? ¿Y cómo será el tercer Elías en el tiempo del fin? Y se nos ha dicho
que nosotros somos el tercer Elías y tenemos que estar ¿qué? Preparados. Hermano, necesitamos dejar, dicho sea de paso, ¿qué come Babilonia? ¿Qué come el pueblo adventista? Yo pregunto, ¿y si comemos lo mismo, cuál es la diferencia? ¿No decimos que somos un pueblo qué? ¿Un pueblo aparte? Y si somos un pueblo aparte, ¿qué tenemos que hacer? Vivir lo que decimos. Tenemos que estar a la altura de lo que Dios se nos está pidiendo. Y tenemos un tiempo, hermanos, y les quiero decir que el tiempo cada día se está cortando y no tenemos ¿qué? Tiempo. ¿Ustedes creen que Satanás está jugando? Dicho sea de paso, Daniel dice que Satanás se va a entender con aquellos que abandonen el pacto santo. Vayan conmigo ahí a Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11. Versículo 30. Esto tuvo un cumplimiento en el pasado y lo va a volver a tener. Daniel capítulo 11, versículo 30. ¿Cuántos lo tienen? Porque vendrán con él naves de Quitim y él se contristará y volverá y se enojará ¿contra qué? Contra el pacto santo. ¿Contra qué se va a enojar este sistema? ¿Y cuál es el pacto santo? El sábado es solo el pacto santo. ¿Qué dice Jeremías 31, 31? Y este es el pacto que haré con la casa de Israel, no como en aquellos días. ¿Qué dijo el Señor? Que ahora el pacto, ¿dónde lo iba a escribir? Ahora, Satanás sabe, y antes del fin, él va a tratar de ¿qué? ¿qué dice? Se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad y volverá pues y se entenderá contra quiénes. Yo pregunto, si yo abandono el pacto santo es porque antes estuve en el pacto o no estuve en el pacto. Para yo abandonar algo tuve que haber estado ¿qué primero? Tuve que haber estado en el pacto. Ahora Satanás a muchos va a engañar y muchos adventistas creen que porque su nombre está escrito en el libro de la iglesia ya la tienen hecha. Y porque venir al sábado y decir aleluya, gloria a Dios, pensamos que ya lo tenemos hecho. Mira lo que sigue diciendo el versículo 32. Vamos a brincarnos un poquito. Miren cómo lo va a hacer, cómo se va a entender con los que abandonan el pacto santo. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. ¿Cómo lo va a hacer? ¿A cuánto les gusta que los lisonjeen? ¿A cuánto les gusta que les hablen bonito? Hoy en día en nuestros púlpitos, ¿qué hacen muchos nuestros líderes? Nos hablan bonito. No prediques de la profecía. No espantes al pueblo. Háblales de que Cristo es amor. Y claro, yo digo amén, Cristo es amor. Pero un Dios de amor también quiere que prepararnos, nos quiere que advertir de lo que va a venir. Porque un pueblo sin profecía es un pueblo que se desenfrena. Imagínese que usted vaya por la 95 a 75 millas por hora y no tenga freno su auto. ¿Qué va a pasar con su auto? ¿Se va a estampar? Imagínese que este pueblo, Dios le ha dejado la profecía, pero si yo les digo, no hay que hablar de la profecía, ¿cómo yo sé a dónde tengo que parar y a dónde tengo que seguir? Un pueblo sin profecías es como un carro que va por la 95 a 75 millas por hora y tarde o temprano, ¿qué va a hacer si no tiene frenos? Por eso nosotros ¿qué necesitamos? La profecía para ver cuándo parar, cuándo seguir. Y el Señor dice, hay muchos que hoy por hoy están poniendo fechas. ¿Dios nos mandó a poner fechas? No. ¿Nos mandó Dios a eso? No. Dice que nadie, la sierva del Señor dice que nadie se atreva a poner fechas para la venida de Cristo. La fecha más prolongada duró hasta el otoño de 1844. De aquí en adelante no dependemos de fecha en número. No dice eso la sierva del Señor. Pero ¿qué hacemos muchos? Que Cristo viene en el 31.
Ay, que agarran la profecía de los 6,000 años y empiezan a hacer cómputos. Oiga, hermanos, yo hasta me quedo sorprendido. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 6 dice, Pablo le dice a Apolos, dice, y esto lo escribí para Apolos y para mí, para que aprendamos a no pensar más de lo que se nos está escrito, no sea que por causa de eso algunos se envanezcan y hagan algo indebido. Nos tenemos que conformar ¿con qué? Con lo que está escrito. Y lo que Dios no nos reveló, tenemos que hacer ¿qué? Parar, porque Dios no nos ha dado revelación. Vayan de nuevo ahí conmigo a Daniel capítulo 11, versículo 40. Dice, pero al cabo del tiempo el rey del sur se enfrentará con él y el rey del norte se levantará con él con una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchos navíos, y entrará por las tierras, se inundará, ¿y qué dice? Y pasará. Al versículo 41, y vendrá, ¿de dónde dice? ¿Cuál es la tierra gloriosa? ¿Palestina? La sierva del Señor dice, qué glorioso puede ser Palestina si en esos lugares mataron al Hijo de Dios. ¿La tierra gloriosa era donde reside el pueblo de Dios o no? Quiere decir que este sistema aún va a entrar ¿a dónde? ¿A dónde empezó el mensaje adventista? Quiere decir que este sistema va a entrar ¿a dónde? A Estados Unidos. Por muchos años esta nación era antipapa. Pero en el año 2015, yo no sé si ustedes miraron algo sorprendente. ¿Qué pasó en el 2015? Si alguien puede apagar su teléfono, hermanos, miren, ahí dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Yo pregunto, en el 2015, ¿quién vino a esta nación? ¿Y a dónde entró? Pregunto, ¿a qué entró al Congreso? Queridos hermanos, yo estaba escuchando al pastor enamorado y ya todo está preparado. Ahora, pero también sabemos que Dios tiene ahí adentro hijos de Él. Y que Dios sabe que todavía su pueblo no está preparado. Y Dios nos está dando un poquito de tiempo de gracia. ¿Para qué? Para prepararnos. Ahora miren que en el 2015 este sistema entró a la tierra gloriosa. Y miren lo que dice el texto, versículo 41. Y vendrá la tierra gloriosa y muchas naciones caerán. Esa es una mala traducción. Dice el texto, y muchos serán sacudidos. ¿Va a haber un zarandeo en el pueblo? ¿Va a haber un zarandeo? Y muchos serán ¿qué? Sacudidos, mas estos escaparán de su mano. ¿Quiénes van a escapar de su mano? Edom y Moab y los mejores de los hijos de Amón. ¿Quiénes eran estas naciones? Ayúdenme. ¿Quiénes eran estas naciones que en la Biblia dice, y estos escaparán de este sistema? Edom, Moab y los hijos de Amón. ¿Quiénes eran estas naciones? A ver, ¿quiénes eran los edomitas? Vayan conmigo a Génesis 36, versículo 8 y 9. Vamos a ver quiénes eran estas naciones. Génesis 36, versículo 8 y 9. Y Esaú habitó en el monte de Sir. Esaú es ¿quién? Edom, versículo 9. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de ¿qué? Decir, ¿quiénes eran entonces los edomitas? ¿De dónde venían? Ahora, estos no eran considerados parte del pueblo de Dios, pero Dios le había dicho que no los miraran mal. Dicho sea de paso, vayan conmigo a Deuteronomio 23, versículos 7 y 9. Deuteronomio capítulo 23, versículos 7 y 9. Vamos a leer un poquito Biblia. Deuteronomio capítulo 23, versículo 7 y versículo 9. No aborrecerás a quién dice, al edomita, porque es tu ¿qué? Es tu hermano. No aborrecerás al egipcio, porque forastero fuiste en su tierra.
¿Qué le había dicho Dios al pueblo? No aborrecerás al edomita. Ahora, cuando en Daniel capítulo 11 se nos está diciendo que de este sistema van a escapar ¿quiénes? Edom, Moab. Ahora, cuando estemos predicando el fuerte pregón, ¿qué vamos a estar anunciando? ¿Qué mensaje vamos a estar dando? ¿El mensaje de Apocalipsis 14 o no? ¿Y quiénes lo van a escuchar? Los que no eran pueblo. Dios va a sacar de esos lugares ¿a quiénes? A muchos que no eran considerados pueblo de Dios y van a venir ¿para qué? Y si dicho sea de paso, la sierva del Señor dice que aquellos vienen con un celo que van a ocupar las filas de los que hemos estado por muchos años. Así que Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón son aquellos que van a salir cuando se esté predicando el fuerte pregón. Y van a salir y van a escapar de la mano de este sistema. Y miren lo que sigue diciendo el versículo. Versículo 42. Asimismo extenderá su mano a otras tierras y no escapará el país de qué. Entonces, ¿quién es el rey del sur? Lo que me está diciendo el texto es que la destrucción de este sistema de Egipto va a ser ¿qué? Colapsado, va a colapsar este sistema. Yo pregunto, Egipto creía en Dios, en el Dios verdadero. Era una nación atea. Es más, cuando vino Moisés le dijo, Señor, mira, si me preguntan quién dijo que me envió, ¿qué dijo? ¿Y qué le dijo el Señor? Dile que el yo soy te he enviado. Y cuando Moisés va y se acerca al faraón, ¿qué le dice? Mira, vengo de parte de Dios que dejes ir a su pueblo. ¿Y qué dijo el faraón? ¿Y quién es ese Dios? Lo que me está diciendo el texto, que estas personas que tengan esta actitud, este sistema va a colapsar. ¿Está colapsando el ateísmo? Para que un ateo deje de ser ateo, ¿qué tiene que suceder? Y Elena de White lo dice, que el espiritismo va a ser una obra tan grande. Para que un ateo deje de ser ateo, es que en un sueño o en una visión o por arte se le aparezca Cristo. ¿Qué crees que va a hacer el ateo? ¿Qué crees que va a hacer los musulmanes que cuando se les aparezca Mahoma y diga, mira, el Papa es el representante de Cristo? ¿Qué crees que van a hacer? ¿Le van a entrar o no le van a entrar? Mire lo que dice el texto en el versículo 42. Asimismo extenderá su mano a las otras tierras y no escapará al país de Egipto. Versículo 43. Y se apoderará de los tesoros de oro y de plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. ¿Y qué dice? Y los libios y Etiopía seguirán sus pasos. Lo que está diciendo que a la destrucción de este sistema será ¿qué? Total. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Versículo 43. Y se apoderará de los tesoros de oro y de plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y Etiopía le seguirán sus pasos. Versículo 44. Y cuando este sistema cree que ya tiene todo controlado, cuando este sistema cree que ya está todo bajo su poder, ¿qué pasa en el versículo 44? Pero noticias del oriente y del norte le atemorizan. ¿Cuáles son esas noticias que vienen del norte y del oriente que lo atemorizan a este sistema? Vayan conmigo a Isaías 41, versículo 15. Isaías 41, versículo 25, perdón. Vamos a ver qué noticias espantan a este sistema. Dice, del norte levanté a uno y vendrá del nacimiento ¿de dónde? Lo que le asusta a este sistema es que el verdadero rey del norte viene. Y él sabe que le queda ¿qué? Poco tiempo. Dice, del norte levanté a uno y vendrá del nacimiento del sol. Me pregunto, ¿de dónde sale el sol?
¿Del oriente o no sale del oriente? Dice, e invocará mi nombre y pisoteará príncipes como lodo y como pisa el barro el alfarero. Lo que le asusta a este sistema, que el verdadero rey del norte viene. Y cuando él cree que ya tiene al pueblo de Dios acorralado, dicho sea de paso, ¿a dónde vio Juan al pueblo de Dios? En el monte de Sión. Y cuando él cree, ¿a dónde pone sus tiendas este sistema? Entre los mares y el monte glorioso. Y cuando él cree que ya lo tiene acorralado al pueblo, ¿qué dice? Noticias del norte y del oriente lo atemoriza. ¿Qué más sale del oriente? Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 7, versículo 2. Apocalipsis capítulo 7, versículo 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. ¿Qué viene del oriente? Dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol del oriente y tenía el sello del Dios vivo. Lo que lo atemoriza es que usted esté predicando el sello del Dios vivo. ¿Usted cree que le va a agradar este sistema? Cuando usted esté hablando del sábado y le diga a la gente, salid de ahí, pueblo de Dios, y vengan acá, ¿qué cree que va a hacer este sistema? Saldrá con gran ira para destruir, ¿y qué va a hacer? Y matar a muchos. Hermanos queridos, tenemos que leer Apocalipsis y Daniel. Tenemos que darnos cuenta en el tiempo que estamos viviendo. Se nos están dando las 11:42 de la tarde. Estamos a punto de entrar a las 12 de la noche. ¿Y qué dice en el libro de Daniel capítulo 12? Pero en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Y qué es el levantarse de Miguel? ¿Qué es el levantarse de Miguel? Cuando dice el texto el levantarse de Miguel, ¿para qué se levanta? Para venir y defender a su pueblo. Dice, pero en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será un tiempo de angustia cual nunca ha habido desde que hubo gente. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hayan escritos, ¿en dónde? En el libro de la vida. Es lo que estaba predicando el pastor ayer. Pedro venía contento, Señor, mira, aún hasta los demonios se nos sujetan en nuestros pies. ¿Y qué le dijo al Señor? Pedro, no te alegres por eso, te voy a decir en qué te tienes que alegrar. Alégrate que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Queridos hermanos, yo creo que es hora de abrir la Biblia. ¿Saben cómo se le conocía al pueblo adventista antes? Hoy en día eso se quedó muy, muy lejos. Hoy en día eso no se mira. Y gracias a Dios que Dios levantó grupos. Porque hoy en día en las conferencias lo que menos se escucha, ¿qué? Se habla de todo menos de qué. O los reto, vayan a cualquier iglesia a ver si usted escucha un mensaje así. No espantes al pueblo, no lo espantes, hay que retener a los jóvenes. Se van a ir los jóvenes. ¿Y quién te dijo a ti, hermano, que tú retienes a los jóvenes? ¿Saben que Dios, a veces nosotros ocupamos un trabajo que Dios no nos mandó? Dios no te mandó a salvar a la iglesia, Dios no te mandó a convertir a las almas. El que salva, su nombre es Cristo, y el que convierte es el Espíritu Santo. Dios te mandó a proclamar su mensaje, y eso es todo. Y si no advertimos al pueblo, y si no damos un sonido certero a la trompeta, ¿qué va a hacer Dios? ¿Qué le dijo el Señor en Ezequiel 34? ¿Qué le dijo a Ezequiel? Toca trompeta. Vayan conmigo a Ezequiel 34 rapidito, antes que se nos acabe el tiempo. Ezequiel 34. Versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, versículo 2.
Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos y no pacientan los pastores a los rebaños. Versículo 3. Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. ¿Qué le dice el Señor? Ay de los pastores de Israel, que no apacientan ¿qué? ¿Hay que darle al pueblo alimento para este tiempo? No hay que darle. Queridos hermanos, necesitamos estudiar más Daniel y Apocalipsis. Vayan conmigo, vamos a volver a Daniel capítulo 11, versículo 44 nos quedamos. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizan. Y saldrá con gran ira. ¿Para qué? Para destruir y matar a muchos. Es lo mismo que dice Apocalipsis 12:17. Y el dragón se llenó de ira contra la mujer. Ahora, la ira es con la mujer, pero la guerra ya no es con la mujer, es con la descendencia de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Y qué es el testimonio de Jesús? El espíritu de profecía. Dios nos dio unos libros tan hermosos. Queridos hermanos, Dios nos dio este testimonio. Dicho sea de paso, quiero leer una cita que está en Eventos de los Últimos Días en la página 49. Esta cita, la sierva del Señor, es la única cita más fuerte que usted puede encontrar que le habló a los adventistas. ¿Saben ustedes lo que pasó en Minneapolis, 1888? Ustedes saben, ¿eh? Yo sé que el pastor Pérez ha hecho el trabajo aquí bastante bien, ¿eh? De aquellos que se jactan de su luz y sin embargo no andan en ella, Cristo dice. ¿Quién está hablando aquí? Cristo dice: por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, adventista del séptimo día, que has tenido grande luz, que eres levantado hasta el cielo en materia de privilegios, hasta el Hades serás abatido. Queridos hermanos, tenemos una responsabilidad como adventistas. Necesitamos conocer dónde estamos en la historia profética. Tenemos los libros de la hermana White. No tenemos que andar inventando y andar ahí poniendo fechas y andar haciendo cosas. No, conformémonos a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto, tenemos que estar ahí preguntándole a alguien. Tenemos que ir a la Biblia y espíritu de profecía. La Biblia junto con el espíritu de profecía. ¿Elena de White es inspirada de Dios o no? Y si no, me gustaría traer un estudio de ese más adelante. Vamos a ver si Elena de White es profeta o no es profeta. Y le vamos a poner todas las características de un verdadero profeta. Y si es una falsa, pues no le creáis. Pero si es verdadera, léelo. Así es que, no sé, más adelante probablemente. Vamos de nuevo a Daniel 11:44. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizan. ¿Qué más sale del norte? Jeremías capítulo 1, versículo 13 al 15. Jeremías capítulo 1, versículo 13 al 15. Estamos estudiando Biblia, solo Biblia y espíritu de profecía. El libro de Jeremías capítulo 1, versículo 13 al 15. Vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo: ¿qué ves? Y dije: veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Versículo 14. Me dijo Jehová: del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Versículo 15. Porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. ¿Sabe que estos versículos nos habla que del norte también viene el juicio de Dios?
Dicho sea de paso, ¿cuándo empezó ese juicio? Ayúdenme. ¿Cómo se llama ese juicio? ¿Y qué se está investigando? Pregunto, ¿se está juzgando a los vivos? ¿Cuándo será el juicio de los vivos? Bueno, nadie sabe eso, ¿eh? Y el que diga que ya lo sabe, córrele como a la lepra. Muchos me dicen, no, pastor, que usted es muy enfático, usted habla mucho de Elena de Guay. No, que mire que tanto Elena usted menciona. Y yo le dije al hermano, mire hermano, si usted tiene una queja, vaya y escríbale una nota y póngasela en su tumba. Y allá cuando ella se visita, allá vaya y quéjese con ella. Pero dice el texto, pero noticias del norte y del oriente lo atemorizan. ¿Qué más sale del norte y del oriente? Isaías 14:13. Vamos a ver dónde está el trono de Dios. ¿Dónde quería subir Satanás? Ahora, Satanás sabe dónde está o dónde está Dios. Lamentablemente el pueblo de Dios a veces está especulando, ¿no? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados ¿de dónde? Del norte. Solo que le atemoriza que usted esté predicando la segunda venida de Cristo. Él le atemoriza que usted esté predicando el sello del Dios vivo. ¿Usted cree que Satanás va a estar jugando? Hermano, se le va a venir con una ira. Ahora, pero el sábado, no solamente es el sábado, porque los judíos se perdieron guardando el sábado como nación. ¿El sábado me da garantía? No. ¿Me da garantía el sábado de que yo pueda ser salvo? Los judíos quizás eran mejores guardadores que el sábado que muchos de nosotros y se perdieron guardando el sábado como nación. Es interesante eso, ¿no? Yo escuchaba al hermano, ¿cómo se llama el hermano que subió hace un ratito? Y él habló de Isaías 58. Hermano, el sábado no puede usted estar hablando cualquier otra cosa. El sábado es el día del Señor. Va a estar hablando de negocios. Dios le va a pedir cuentas. Había una hermanita que conocí y me decía, pastor, mire, yo fui a trabajar en sábado, pero no se preocupe, pastor, que todo lo que yo recogí ese sábado lo voy a llevar como diezmo. ¿Y quién te dijo, hermana, que Dios te está pidiendo eso? Lo que Dios quiere es obediencia y no sacrificio. Podemos ser obedientes. ¿Saben cuál es el problema más grande que tiene el pueblo a veces? Que nos cuesta obedecer a Dios. Dios dice algo y nosotros argumentamos. Y Dios dice reforma pro salud. Pero Elías comió carne. Y empezamos a discutir con Dios y es una pelea que tenemos con Dios todo el tiempo. Y si Dios dice esto, no, pero ¿por qué? Y criticamos al pueblo judío de antaño. Y a veces estamos peor que ellos. Y no digo que todos, porque yo he visto hijos de Dios sinceros de corazón, que aman a Dios. Dice el Señor, sé santo porque yo soy santo. Podemos alcanzar y vencer el pecado. Dicho sea de paso, el primer Elías venció el pecado. El segundo Elías, ¿qué dijo? ¿En quién se cumplió el segundo Elías? ¿Quién era? ¿Y por qué lo ejecutaron? ¿Por qué le cortaron la cabeza? ¿Solamente porque acariciaba al pueblo? ¿Qué le dijo a Herodes? Mira, la mujer que tú tienes no es tuya. Ay, hermano. Y ahora miren que los dos Elías tenían un problemita con una mujer. Y el tercer Elías no va a ser muy diferente. Y no tengo tiempo para hablar de eso, pero la historia de Juan el Bautista cuando lo van a ejecutar. A ver, ¿quién pidió la cabeza de Juan el Bautista? La mamá, ¿no? Pero ¿a quién utilizó ella? Pregunto, el pueblo de Dios en el tiempo del fin, ¿quién le forma la imagen de la bestia? No, no es la madre. Las hijas. ¿Y quiénes son las hijas?
El protestantismo apóstata. Eso es lo que le forma la imagen a la bestia. Ahora, pero también estaba ¿quién? Estaba Herodes. ¿Quién representa a Herodes? No es mi tema de en esta mañana, pero si un día lo podemos estudiar, sería tan interesante ver esa historia. El texto de Daniel 11 dice, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizan. El libro de Números, capítulo 2, versículo del 1 al 3, para ir terminando, porque ya se me está acabando el tiempo. Números, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Pero antes de ir ahí, vamos a leer Salmos 48, 2. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, versículo 2, estamos en Números. Yo les había dicho que íbamos a cambiar, pero el hermano me puso el texto y ya era muy difícil ya cambiarlo. Versículo 2, hermano, de Números. Estamos ahorita en Números. El hermano, porque me puso el texto ahí, ya se me hizo mal pedirle que lo cambiara a Salmos. Pero vamos a leer el versículo 2. Los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera. Está hablando del santuario, ¿eh? ¿Dónde estaba la puerta del santuario? Pregunto. No estaba al norte. ¿A dónde estaba la puerta del santuario? ¿Estaba en el oriente o no estaba en el oriente? Estaba la puerta ahí, ¿no? Dice, los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñanzas de las casas de sus padres. Alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Versículo 3. Miren qué tribu acampaba al oriente. Estos acamparán al oriente, al este. La bandera del campamento, ¿de quién? ¿De dónde salió el Señor? ¿De qué tribu venía? Quiere decir que del oriente es donde venía Cristo. No dijo Cristo que como el relámpago que sale del oriente y se mete hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Eso es lo que asusta a Satanás. Cuando él cree que ya tiene al pueblo de Dios controlado y ya está a punto, ¿quién viene del oriente? El verdadero rey del norte. Queridos hermanos, yo creo que no tenemos mucho tiempo que perder. El que ha de venir, y yo creo que este mundo va a ser sorprendido por la majestad de la venida del Hijo del Hombre. Pero antes de ese evento, Dios quiere darnos este tiempo que apremia para que nos preparemos. A mí no me preocupa la ley dominical. El pastor ayer habló de la ley dominical, pero me gustó el énfasis que le dio. A mí no me preocupa ese tema, porque el Señor habló y dijo que eso va a pasar. Y yo le creo a Dios. Dios dijo, va a venir una ley dominical y yo estoy seguro que va a venir porque el rey habló. Y donde manda capitán no gobierna marinero. El capitán dijo, viene una ley dominical. Lo que me preocupa es que muchos no estamos preparados para ese evento. Necesitamos una preparación para eso. Dicho sea de paso, antes, lo más cercano que tuvo el adventista de haber ido al cielo, ¿qué año fue? Ahora, 1888 fue lo más cercano que tuvimos de haber ido al cielo. Venían dos jovencitos de California. ¿Cómo se llamaban esos jovencitos? El pastor Wagner y el pastor Johnson. ¿Qué mensaje traían? El mensaje de la justificación por la fe. Pero antes de que llegara ese mensaje, que la sierva del Señor dice que Dios quería preparar a su pueblo, en 1870 Dios le dio a la iglesia adventista un mensaje que es la verdadera educación. Porque Dios quiere preparar a su pueblo, no solo en la salud, sino también en ¿qué? En la verdadera educación. 1863, ¿qué le dio Dios a esta iglesia? La reforma pro salud. Y Dios quería preparar a este pueblo para que en 1888 tuviera todo ya listo. Pero ¿qué pasó con la iglesia?
Lamentablemente los líderes quisieron. ¿Cómo un jovencito me va a enseñar si yo tengo un PH en doctorado? ¿Cómo estos jovencitos que no sabemos de dónde vienen nos van a ir a enseñar nosotros teología? Que nosotros llevamos años. Dice, por no dejar las ideas preconcebidas, las cosas. Dice, el Espíritu Santo, la sierva del Señor dice, fue insultado. Y como consecuencia, ¿qué pasó? ¿Será que Dios está siendo insultado? ¿Será que nosotros somos muy diferentes? En Génesis capítulo 6, ¿por qué Dios destruyó a los antidiluvianos? ¿Por qué los destruyó? Y miren que el texto dice, y he aquí que le pesó en el corazón a Dios ver creado al hombre. Le dolió en el corazón. Porque los pensamientos del hombre eran de continuo solamente ¿hacia dónde? Quiero terminar con esta cita. Se me está cortando el tiempo y quiero leerla. Vi que el residuo o el remanente no está preparado para lo que viene sobre la tierra. Un estupor como letargo parece ya suspendido sobre el ánimo de la mayoría de aquellos que profesan creer que tenemos el último mensaje. Mi ángel acompañante exclamó con intensa solemnidad: preparaos, 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 porque la ardiente ira del Señor ha de manifestarse pronto, ha de ser derramada sin mezcla de misericordia y no estáis listos. Yo quisiera en esta mañana rogarle al Señor que nos prepare. Pedirle al Señor que nos ayude. Hay una cita del deseado de todas las gentes en la página 39 del libro convencional. Dice que Dios abrió los tesoros del cielo y los puso todos en la mano de Cristo. Y le dice al hombre, estos son para el hombre. Y diles, trátalos de convencer que no hay más grande amor que el mío en el cielo y en la tierra. Y amándome a mí, encontrarán su mayor felicidad. Queridos hermanos, yo deseo un día ver a Jesús. Pero también sé que tengo que prepararme. Y yo quiero invitar a esta iglesia a que todos nos preparemos. Pero no solamente decir el amén y salir de la iglesia y seguir igual. Si ser un amén sincero de corazón. Yo creo que no tenemos mucho tiempo, Pastor Pérez. Y yo sé que el pastor enamorado que está atrás, él sabe que el tiempo se nos está cortando. Y Dios nos ha puesto en nuestras iglesias para decirle al pueblo y advertirle. Hermanos queridos, yo estuve en la ciudad de West Palm Beach en esta semana y he mirado cómo Satanás nos ha infestado. En cada esquina veo puestos de comida, mala alimentación. Gente que va a pasar al descanso por no haber controlado el apetito, por estar comiendo cosas que nos hacen daño. Y cuando veo al pueblo a veces, hasta ganas de llorar dan. Yo deseo de todo corazón un día ver a Jesús. Y si usted lo quiere hacer, póngase de pie conmigo. Quisiera hacer un llamado a la congregación. Quisiera pedirle al Señor que nos ayude en esta recta final. Yo no creo que tengamos muchos años en este mundo. Y quiero invitarte, si hoy escuchaste la voz de Jehová tu Dios, no endurezcáis el corazón. Quiero invitarte para que vengas acá al frente. Yo quiero orar por ti. Quiero pedirle al Señor que nos ayude y nos prepare. Podemos dejar de pecar. Podemos dejar de hacer muchas cosas. Pero si entregamos la vida a Jesús, todos los días yo los animo a que cada mañana miras a Jesús en la cruz del Calvario y te des cuenta el gran sacrificio que Él hizo por ti. Y cuando tú lo mires, te aseguro que nunca te darán ganas de volver a pecar. Y si por
ocasiones de la vida llegas a caer, no te quedes ahí donde estás. Levántate. Si tus pecados fueren rojos, vendrán a ser blancos como la blanca lana, dice el Señor. Queridos hermanos, yo amo a la iglesia adventista y amo el mensaje que Dios nos dio. Pero no voy a cerrar mis ojos y veo lo que está pasando y me voy a quedar callado. Si usted está aquí, Dios lo ha puesto como centinela. Tenemos una obra que alcanzar. West Palm Beach tiene que ser alumbrada con el mensaje del fuerte pregón. Y Dios lo quiere usar a usted y me quiere usar a mí. Amén. Nosotros estaremos allá en el norte, por allá, por la ciudad de Jacksonville. Pero ustedes estarán aquí. Y yo estaré orando por el pastor Pérez, por su ministerio, por su esposa, que muy amablemente nos abrió sus puertas. Pero también quiero que nos pongan en oración. También estamos orando por el pastor enamorado en Texas, por su ministerio. Que el Señor le bendiga grandemente y que podamos alumbrar al mundo. Voy a ir de rodillas y nos vamos a encomendar al cielo. Padre Celestial, oh mi Dios, hace algunos años cuando me llamaste, tú sabes que yo no quería ser pastor. No quería, porque los pastores a veces yo miraba antes lo que se hablaba de ellos. Mas sin embargo me has llamado y ahora sé que es por algo, Señor. Y siempre he sabido que tú has estado conmigo. Y sé que tú estás en medio nuestro. Oro, Señor, por esta iglesia de West Palm Beach, por el ministerio del Evangelio Eterno. Padre Santo, tú conoces los desafíos que hay en esta ciudad. Y el diablo ha infestado esta ciudad con sus propagandas y con todo lo que conlleva eso, Señor. Pero sé que también tú tienes un pueblo que no va a doblar sus rodillas. Sé que tienes un pueblo que va a anunciar y dirá el pecado por su nombre. Te pido, Señor, por la iglesia de West Palm Beach, por el pastor Pérez, y no solo por ellos, Señor, sino también por los que están en Texas y por los que están alrededor del mundo que se acuerdan de tu nombre. Te pido, Señor, que nos ayudes. El tiempo es corto y necesitamos una preparación que hoy no tenemos. Necesitamos cada día más de tu presencia. Ayúdanos, Señor, para que no te defraudemos en la última hora. Pero sobre todo, Señor, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y ayúdanos a leer esos libritos rojos que ya nos están leyendo en muchos lugares. Ayúdanos a amar la verdad y atarla a nuestro cuello y no venderla, Señor. En forma especial te pido por estos hermanos que han pasado al frente. Si hay alguien que está aquí que viene dolientes o viene trayendo alguna enfermedad o cualquiera que sea el índole, Señor, te pido que pongas tu mano en la vida de ellos. Y sobre todo, Señor, bendice el culto que tendremos en la mañana. Usa al pastor Orlando enamorado como siempre lo usas. Y también todo el transcurso de este sábado. Pero quiero solo suplicarte, Señor, que nos des de tu espíritu para poder entender las cosas espirituales y ponerlas en práctica, mi Dios. Y gracias, Señor, porque sé que siempre nos escuchas. Porque sé que tú estás haciendo una obra en ese santuario celestial. Y estás intercediendo por cada hijo tuyo. Oro, Señor, por esta iglesia y por todas alrededor del mundo. Gracias, Señor, porque sé que hoy escuchaste a tu pueblo y nos seguirás escuchando. Te pido, Señor, que nos guardes en el hueco de tu mano y que nunca nos salgamos de allí.
Y si por algún momento sintamos que nos estamos extraviando, ayúdanos, Señor, para poder corregir nuestras faltas. Gracias por todas tus bendiciones dadas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.